en economía financiera o en administración financiera. Era un niño que dependía menos o iba a depender menos del Estado, menos de la escuela, menos de sus padres. Iba a lograr autonomía. Ella lo decía en un idioma que nunca lo pude traducir, pero se llama Yerú, a quien donde quiera que esté, le mando un abrazo enorme por este invento y esta creatividad. Por eso quiero, por favor, que recibamos con un fuerte aplauso a Ana Iris Guzmán, de nuestra escuela Puerto Rico. Boricua, vamos a invitarle, dominicana, perdón, pero bueno, aquí me colocaron Puerto Rico. Oscar Valverde, Fundación Pan y Amor. Vamos a invitarles aquí un momento, por favor. Otro aplauso para Oscar que se sienta un poco más. Que además estaba de cantante anoche, ¿eh? Que se cantó varias. Y qué decir, desde luego, de Abigail Cisneros, Fundación Gloria Grille. Abigail, bienvenida. Gracias por estar acá. Como que alguna vez nos vimos en México, ¿no? ¿No será? Bueno, puede ser, puede ser. Y nuestra anfitriona, claro que sí. Janet Galeano, Fundación Cogranada. Janet, bienvenida, por favor. Y quiero tener este ramillete, desde luego, decorado este ramillete, con una persona a que también admiro y aprecio mucho. Maclovio Olivares, de Perú. Bueno, nada más y nada menos. Miren ustedes, tenemos Puerto Rico, Costa Rica, México, tenemos Colombia, Perú y SLB, que significa Salvador. Claro, Salvador. El Salvador. Estas organizaciones se han puesto de acuerdo y se han juntado para enseñarle a la humanidad cómo trabajar en equipo, cómo lograr unos excelentes resultados. La dinámica es muy sencilla. Vamos a tener una ponencia de 10 minutos, una ponencia de 10 minutos y vamos a ir pasando para que ellos nos expliquen. No sin antes anunciarles quién nos va a moderar esta mesa. Vamos a cambiar. Ah, Mónica sí. Ay, perdóname. Por favor, discúlpame. Mónica 5, Fundación Educa México. Por supuesto. Educa, que nos ha enseñado mucho en México. Tienen un proceso increíble. Perdóname, perdóname. Y Rocío Andía Flatún Internacional, nuestra representante. Por favor, un aplauso para Rocío también. Voy a pedir el micrófono inalámbrico, compañeros, para que... Sí, vale. Igual el micrófono para los compañeros ahora. No nos van a descontar de tiempo. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar hoy presentes. Bueno, nos vamos a ahorrar las presentaciones porque Ángel ya dijo todo lo que yo iba a decir y capaz que un poquito más. Sin embargo, voy a presentar este panel que para mí es un orgullo total porque yo trabajo en Aflatun, pero trabajar en Aflatun significa apoyar a todas estas organizaciones. Y lo que estas organizaciones hoy van a compartir con ustedes como parte de la red de América Latina y el Caribe de Aflatun Internacional es un poco sobre cuáles son las experiencias que ellos tienen en sus organizaciones vinculadas con la economía social y solidaria. Es decir, que estas organizaciones tienen demasiadas cosas para contarles. En esta presentación se van a enfocar en cositas muy puntuales, pero ustedes después pueden acercarse a ellos y conversar. Les recomiendo que se acerquen a ellos y conversar sobre todo el trabajo que están haciendo a nivel territorial. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría comenzar. ¿Están todos listos? ¿Todos tenemos, quieren moverse un poquito para estar más cómodos o están bien? Perfecto. Entonces, sin más palabras, me gustaría que Ana Iris comenzara con esta presentación. Ana Iris es presidenta y cofundadora de nuestra escuela, una organización en Puerto Rico que trabaja, si pueden gritar y aplaudir, por supuesto,
Nuestra escuela hace un trabajo súper importante acompañando y transformando la vida de jóvenes que han sido excluidos del sistema de educación formal. Y Ana Iris, me gustaría si podés compartir en el día de hoy, ya sabemos, tenemos aproximadamente 8 minutos cada uno, cómo ustedes desde nuestra escuela fortalecen la educación social y financiera, con la educación social y financiera, la autonomía económica de las familias en contextos de vulnerabilidad y también que nos cuentes un poco cómo han identificado en la creación de las redes comunitarias cómo apoyar el bienestar común y la autosuficiencia. Ana, tenés tu tiempo. Escucha, Ahí. ahora sí. Buenos días por tercera vez. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Covida que hizo posible que este panel de Aflatún nos acompañe en la mañana de hoy, sobre todo a Sebastián y a Ángel. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a mis compañeros y compañeras por haber aceptado esta oportunidad. Creo que si vamos a hablar de economía social y solidaria y asuntos vinculados a la pobreza, debemos empezar por el carácter sistémico que tiene la pobreza y ese carácter repetitivo. Y voy a profundizar cómo sucede esto en algunos contextos nuestroamericanos y específicamente voy a estar compartiendo la experiencia que vivimos desde nuestra escuela en Puerto Rico. Quizás si le preguntamos a cualquier estudiante que llega a nuestra escuela cuántas veces comía al día, algunos de ellos van a responder que una. Si le preguntáramos a esa madre de ese estudiante cuántas veces comía cuando iba a la escuela, posiblemente la respuesta sea la misma, una. Y si le preguntáramos a la abuela de ese estudiante cuántas veces comía cuando iba a la escuela, tal vez la respuesta sea una o tal vez no iba a la escuela. Y quiero enfocarme en ese carácter sistémico y repetitivo que tiene la pobreza en la vida de algunas y algunos de nuestros estudiantes. Y no basta con que desde nuestra escuela capacitemos a nuestras y nuestros estudiantes con 20, con 30, con 50 o con 100 horas de un currículo de emprendimiento social y financiero que juega un rol fundamental en el currículo. Hace falta incorporar aspectos de la vida misma de nuestras y nuestros participantes, ese elemento de humanización de los procesos educativos. Y en el caso de nuestra escuela, todo empieza por sanar, porque entendemos que la solución se construye en comunidad y que lo que sea que hagamos no puede ser una dádiva, tiene que ser co-construido. Así que lo primero que hacen las familias cuando llegan a nuestra escuela es participar de una experiencia vivencial. Y ahí empieza el proceso de concienciación cuando trabajamos con familias. Nos aseguramos de que esas experiencias sean en horarios no laborables para no afectar los ingresos de las familias. A veces queremos que las familias vengan a los procesos educativos en las escuelas a los horarios del personal, afectando sus ingresos. Y esa consideración es sumamente importante para garantizar que haya una participación activa e importante. En ese taller comenzamos a trabajar con las consecuencias de la pobreza y voy a detenerme un poquito. Sí, voy a hablar de las consecuencias porque si nos enfocáramos en hablar de las causas, sabemos que son muy profundas, sistémicas. Estamos hablando de una desigualdad estructural, de procesos de capitalismo, de colonialismo, de neoliberalismo, que no necesariamente producen la escuela a la que aspiramos, los procesos a los que aspiramos, que la escuela pueda cumplir el rol de una mejor sociedad, una donde podamos vivir en paz.
con acceso y con los recursos que necesitamos. Así que esas consecuencias como la violencia, como la falta de acceso a oportunidades dignas, la precariedad en los hogares, la alimentación deficiente, entre otras, son asuntos que miramos desde nuestra escuela. ¿Y qué hacemos específicamente? Lo primero que hacemos es una educación que enseñe las raíces de la pobreza y que capacite a nuestras y nuestros estudiantes a combatir las opresiones sistémicas en las que vivimos. Empoderar a las familias en sus áreas de oportunidad para que esas vulnerabilidades vayan siendo desenmarañadas en el quehacer diario como consecuencia de ese sistema tan desigual en el que vivimos. También es importante la consideración de programas sociales que atiendan los asuntos educativos, entendiendo que la educación es la vía para romper con los esquemas coloniales, sobre todo el colonialismo intrínseco con el que vivimos en una nación que ha sido oprimida por más de 500 años. En nuestra escuela trabajamos programas sociales para aprender a vivir en una cultura en paz. Garantizamos acceso a alimentación, garantizamos acceso a vivienda y también garantizamos oportunidades para que nuestra escuela se convierta para muchas y muchos de nuestros estudiantes en ese primer empleo. Esto sin contar que ponemos muchísimo enfoque en que nuestras y nuestros estudiantes trabajen para garantizar su propio ingreso a través del desarrollo de emprendimientos. ¿Cómo hacemos esto? Sin lugar a dudas, no luce igual que los estudiantes aprendan a hacer jabones, bisuterías, a trabajar temas de robótica, a trabajar asuntos relacionados a la agricultura, si lo hacen solamente en las escuelas. Cuando vinculamos a la familia, entonces la foto luce muy distinto y eso es parte del trabajo que hacemos en nuestra escuela. Me preguntabas qué aprendizajes que hemos tenido. Quizás el más importante de los aprendizajes ha sido combatir la falta de acceso. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Puerto Rico hubo un proyecto de una retribución contributiva de ingreso por menor. Y todas las familias que tenían un menor podían tener acceso a ese ingreso. Es impresionante que sobre 50,000 familias no accesaban a esos programas simplemente por la falta de acceso sistémica. O no tenían una computadora o no sabían cómo manejar las páginas del Seguro Social y eso se perdía. Ahí es donde las escuelas jugamos un rol importante, creando alianzas, contratando a un contable que apoyara a las familias a completar sus planillas, de tal forma que las familias pudieran tener acceso a lo que incluso es su derecho. Entonces vemos cómo el sistema impide que en ocasiones las familias puedan tener acceso a lo que les pertenece. En esa misma dirección, otra lección aprendida ha sido que cuando trabajamos con Aflatún es importantísimo llevarlo a la próxima escala y que nuestras y nuestros estudiantes puedan emprender a gran escala y con conciencia social. Ahí estamos hablando de que desarrollamos un proyecto de capacitación donde nuestras y nuestros estudiantes podían poner sus propios negocios. No solamente los emprendimientos que hacían a nivel escolar, sino negocios con conciencia social. Y voy a traer un ejemplo. Una de nuestras participantes en los programas de liderazgo empezó un proyecto y ese proyecto iba dirigido a que la nostalgia que sienten los boricuas cuando viven fuera de Puerto Rico, porque no consiguen necesariamente el café, porque no tienen las artesanías, pudieran tener acceso a esos productos puertorriqueños. Y ella se inventó un proyecto online que acercaba a todos los artesanos, que acercaba a los cafetaleros,
Y ahí empezó el proceso de una concienciación de lo que es una economía social y solidaria, donde se piensa no solamente en el lucro individual, sino en el beneficio colectivo. Ana. Sí, ahí voy. Estamos hablando de que lo más importante que hemos aprendido en nuestra escuela con relación a los apoyos es que urge que tanto el sector público como el sector privado, como la sociedad civil, nos unamos en una sola voz, entendiendo que la única manera de lograr bienestar común es cuando pensamos en todas y en todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Vamos a ir yendo con las presentaciones de manera continua para así tenemos tiempo para preguntas. Entonces, en línea con esto de experiencias educativas transformadoras, como lo que acaba de contar Ana Iris, me gustaría, Janet, si pudieses contarnos cómo se puede articular mejor el vínculo entre las entidades solidarias y la educación social financiera desde la experiencia de Cogranada. No. Muchas gracias, buenos días. Bueno, desde la Fundación Cogranada y desde nuestra red Cogranada contamos con una experiencia de intercooperación que además hace parte del sexto principio cooperativo, que es relaciones entre sus cooperativas o intercooperación. Contamos con una marca cooperativa que se llama Coingra. ¿Por qué le digo marca? Y es una cooperativa de niños, no es una entidad jurídica, pero cuenta con una junta directiva de las dos cooperativas, Cogranada y CreaFam. Y las dos cooperativas tenemos esta cooperativa infantil y juvenil donde desarrollamos todo un proceso metodológico pedagógico, donde enseñamos educación social y financiera bajo las normas y las políticas cooperativas. Tanto Creafanco como Cogranada contamos con una junta directiva, que es los que hacemos la parte aburrida, pero de ahí para abajo contamos con un equipo para que transforme las vidas de los chicos donde tenemos presencia. Estamos muy fuertes en Granada, Antioquia, pero también contamos con un modelo metodológico y una malla educativa donde cuentan con varios puntos. Entonces, contamos con unos ejes estratégicos que es educación, cultura, recreación y deporte, participación y democracia y todo el tema de fortalecimiento interno. En el tema de la malla educativa, que es lo que nosotros bajamos con ellos, que es lo que nosotros queremos que ellos, más que lo aprendan, es que lo vivan en sus vidas, es que lo transformen sus vidas bajo una economía diferente, tradicional de la que siempre nos han enseñado. Y es que contamos con una malla educativa y esta malla educativa es diseñada para ellos, pero con una metodología que viene con Aflatún. O sea, Aflatún ha sido fundamental para el desarrollo educativo de nuestros chicos y jóvenes. Lo que hicimos fue integrarla, conocerla y nos ayudó a visualizar y aterrizarla a nuestros chicos y jóvenes y adicionalmente, hoy entenderlo como un gran reto y es la medición de la transformación de sus vidas, ¿sí? En esta malla educativa, entonces, contamos con una formación en emprendimiento, formación financiera, formación del ser, formación de economía y la formación política y democrática, porque lo que enseñamos en esta cooperativa de Coingra es que además ellos tengan una formación de, digamos, de cómo se estructura una cooperativa, entonces que aprendan a ser delegados, directivos, cómo ellos pueden tomar decisiones y participan en una cooperativa, cosa que cuando ellos llegan a los 18 años, sigan en las cooperativas, pero además de que sigan transando, entre comillas, también puedan vincularse como directivos, como delegados, como asociados activos y hagamos esa transformación y ese relevo generacional que siempre hemos hablado,
¿sí? Pero que ellos lleguen con esos conocimientos cooperativos. Hoy contamos con 43.497 jóvenes a nivel nacional. Contamos con 1.863.217.000 aportes y en ahorros con 24.750 millones de pesos entre estos chicos. Creo que seguimos haciendo algunas transformaciones, todo lo que tiene que ver con desarrollo, con cultura, recreación, son herramientas y nosotros llegamos a ellos por medio del deporte. Ah, me gusta hacer baloncesto. Perfecto. Creamos, creamos un club de baloncesto, pero ellos juegan, pero nosotros estamos ahí apoyándolos desde esta educación social y financiera, desde el emprendimiento, desde el ahorro y desde la conciencia de que esto es una economía diferente, que si yo aporto, que si yo ahorro en una cooperativa, estos excedentes serán reinvertidos en las comunidades y en los territorios donde nosotros como cooperativa estamos y no en algunas personas como puede pasar en los bancos, ¿sí? Esa es realmente nuestra experiencia como articulación entre cooperativas. Creo que nos falta mucho más. Nosotros hoy tenemos ese ejemplo, pero pudiéramos tener muchos más si el sector cooperativo entendiera que entre qué tiene usted y qué tengo yo para poder transformar las vidas en los territorios, ¿sí? Y Aflatun es una herramienta absolutamente, eh, digamos que se puede adaptar muy fácil a nuestra economía social y financiera. Entonces, esa es como la intervención y lo que hoy contamos como integración entre cooperativas. Gracias. Gracias, Janet. A continuación, gracias. A continuación nos gustaría compartir ejemplos que involucran otros actores. El modelo Ecoingra, además de trabajar con cooperativas, también tiene el factor de gobierno local. Las organizaciones que nos van a compartir ahora también introducen el factor gubernamental que me gustaría que le pusieran un ojo también. Estimado Oscar, si estás por ahí ya con el micrófono preparado, desde tu experiencia, además trabajando con primera infancia, nos gustaría que pudieses compartir cómo se promueve la noción de agencia económica desde los principios de la economía social y solidaria. Bueno, muchas gracias. Contarles primero que Fundación Pan y Amor es una organización que tiene 38 años de trabajar en Costa Rica, previniendo las violencias y las exclusiones sociales. Y quisiera, obviamente, enfocarme en el tema de la exclusión social, porque si hay algo que tenemos claro por los estudios que hacemos en Costa Rica y probablemente en todos los países latinoamericanos es igual, es que la exclusión y la desigualdad se inicia desde antes de nacer. Es decir, tal como lo ha dicho Ana Iris, es una cosa que se transmite generacionalmente o intergeneracionalmente. Y en ese sentido, las intervenciones que tenemos que hacer para romper esa matriz de exclusión y de desigualdad tienen que empezar desde muy temprano en la vida. En este sentido, la Fundación Pan y Amor, digamos, se fundamenta en los estudios del desarrollo y de la psicología y de la neurología para definir que la primera infancia es una etapa tremendamente importante en la vida de las personas. Uno de los enfoques rectores de nuestro quehacer es el enfoque de curso de vida. Y tenemos claro por el enfoque de curso de vida que hay dos momentos en la vida que lo que sucede en nuestras vidas va a marcar definitivamente y a largo plazo de manera muy determinante, que es la primera infancia y la adolescencia. Son dos momentos que todos los estudios en psicología del desarrollo y en desarrollo neurológico nos plantean esto. Y por eso la Fundación Pan y Amor ha concentrado esfuerzos en ambos momentos de la vida para hacer las intervenciones que quisiéramos sean transformadoras desde la perspectiva sociocultural. Entonces, en ese sentido, nosotros efectivamente desde hace ya más de 12 años hemos venido trabajando junto con Aflatun e incorporando, digamos, toda la educación social y financiera en la primera infancia. Hay gente que piensa que la primera infancia, digo, podemos enseñarles a hacer cositas chiquititas, ¿no? Porque tenemos una visión de los niños y las niñas que no corresponde a la concepción de ciudadanos sustantivos. Y este es otro enfoque que quiero incluir, es decir, cuando hablamos de educación social y financiera, no podemos pensar en las personas como consumidores o como consumidores de productos financieros. Tenemos que pensarlos como ciudadanos económicos, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros creemos
Si queremos realmente que los niños y las niñas son sujetos de derecho desde que nacen, además son sujetos con capacidades, por supuesto que son progresivas, pues obviamente tenemos que entender que también son ciudadanos económicos, ¿verdad? Desde la primera infancia y por tanto tenemos que trabajar el desarrollo de la agencia, es decir, de la capacidad de hacer cosas, de actuar cosas, de llevar incluso al territorio político los deseos, las necesidades y los valores que aprenden. Entonces, en ese sentido, la Fundación Pan y Amor ha venido desarrollando desde el 2012 en alianza público-privada, junto con empresas privadas que financian el trabajo que desarrollamos, con dos instituciones públicas de una gran importancia en Costa Rica, que es Sensinay, la Dirección General de Sensinay, que trabaja con centros de educación y nutrición o de atención integral en todo el país, y más recientemente el Ministerio de Educación Pública. Trabajamos en una currícula que adaptamos de Aflatot, digamos que es la parte, digamos, de Aflatun, que trabaja en primera infancia, y la hemos incorporado y tropicalizado en una currícula que va directamente al currículum formal de la educación costarricense. Nosotros proponemos y creemos que es importante, por supuesto, que el trabajo que desarrollamos las ONG, las fundaciones, es tremendamente importante, particularmente en la juventud, por lo menos en mi país, cuando el 40, casi el 50% de la población de jóvenes está fuera del sistema educativo formal. La sociedad civil tiene un papel súper relevante porque lo que no hace el sistema educativo formal, porque no tiene alcance a toda la juventud, lo hacemos las ONGs. Pero probablemente, igualmente pasa en otros países de Latinoamérica, en la educación, digamos, preescolar o en la educación primaria tenemos una cobertura de casi el 100%. Entonces, el alcance que una ONG como nosotros puede tener jamás es comparable con el alcance y el impacto que puede tener el sistema educativo formal de un país. Por tanto, la incidencia que como organizaciones hagamos para que la educación social y financiera se incluya dentro de la currícula formal es muy importante. Ahora, en el panel hoy en la mañana de juventud hablábamos de eso, no se trata de cualquier educación social y financiera, ¿verdad? O educación social y económica, sino de una educación social y económica que se base en principios que tienen que ver con los derechos humanos, por supuesto, y que de alguna forma visualice la dimensión social y económica a la vez como parte del desarrollo humano y que enfatice en principios de justicia social, de cooperativismo y de cuidado del ambiente. Es decir, nosotros no hacemos lo que usualmente hacen, digamos, algunas instancias que hacen educación financiera, que es como simplemente enseñar a los chiquitos el valor de la moneda y que vayan a comprar los ejercicios típicos de ir a comprar un mercado, que eso está bien, digamos, es parte de la educación, sino que además les enseñamos a los niños que quizás, y aunque el día de ayer alguien utilizó esta palabra como si fuera una mala palabra, el tema de recursos, ¿ok? Voy a usarla en este sentido, resignificándola, es decir, le enseñamos a los niños y las niñas que el principal recurso, el más valioso que tienen, son ellos mismos, son las demás personas, es la comunidad y es el ambiente. Y que esos recursos son valiosos, únicos, especiales y por tanto hay que cuidarlos y hay que saber gestionarlos. Eso es una educación social y económica que de alguna forma visualiza estos principios de la colectividad, del bienestar común, de la sostenibilidad ambiental, de la solidaridad, de la justicia social. No solamente lo económico, no solamente lo financiero, en el sentido de la moneda, es lo que se enseña otro tipo de educación social. Entendiendo además que cuando fortalecemos estas capacidades en los niños y las niñas, de alguna forma estamos eh, fortaleciendo la agencia ciudadana. Y esto es importante para nosotros, la agencia ciudadana es, digamos, una gran sombrilla que introduce varias dimensiones. Está la dimensión de la agencia personal, o sea, cómo yo me gestiono a mí mismo, ¿verdad? Cómo me veo, cómo me percibo, cómo me siento y cómo sé que yo soy un recurso con el cual, digamos, hago cosas que están vinculadas a mis necesidades, a mis deseos, a mis derechos, por ejemplo. Está la dimensión o la agencia, digamos, social, entendiéndonos como parte de un colectivo. Está la agencia política de la participación de la que hemos hablado tanto. También es necesario que los niños y las niñas puedan vivir en entornos democráticos donde se les habilite la participación.
entendemos que hay dimensiones que son progresivas en el desarrollo, pero desde niños y niñas tienen que vivir en entornos que faciliten la participación, porque si no, después no nos quejemos por los bajos niveles de participación ciudadana que tenemos en nuestros países. Es decir, cuando hablamos criticando la poca participación de los jóvenes, no nos damos cuenta es que no hemos construido culturas de participación. Ni siquiera los propios adultos tenemos culturas de participación y no las estamos provocando en los niños. Y está también la agencia económica o socioeconómica como una agencia que forma parte de la agencia ciudadana. Por tanto, si fortalecemos la agencia socioeconómica, estamos fortaleciendo la agencia ciudadana. Ahora, ¿el tema solo pasa por lo curricular? No. Desde la experiencia que nosotros tenemos, trabajamos con familias y trabajamos con las personas adultas que forman parte de las comunidades educativas. Porque entendemos que cuando la educación y un centro educativo pone en el centro al niño y a la niña, desde todos estos principios que hablamos, los adultos hacen parte también de un modelaje, porque los adultos tal vez no fuimos educados, no tuvimos la suerte de ser educados o haber recibido la educación que estos niños y niñas de nuevas generaciones, por lo menos que estamos exponiendo a esta currícula que estamos nosotros proveyendo, pues obviamente nosotros no desarrollamos necesariamente esos conceptos y también necesitamos reeducarnos y reaprender. Y en la medida en que nos reeducamos y reaprendemos las personas adultas, empezamos a ser modelos de los niños y las niñas. Vuelvo a decir, no se trata de contenidos solamente, no se trata solamente de actividades pedagógicas y didácticas que por supuesto que hacen parte de la educación y de la currícula, sino que también se trata de modelos coherentes de comportamiento en los centros educativos y en los entornos. De esa manera, estos niños y niñas que están absorbiendo absolutamente todo desde la primera infancia, empiezan a entender que son concebidos desde el mundo adulto institucional de una manera distinta, que hay una relación distinta con los adultos y con las personas que están en el entorno y que hay formas distintas de gestionar incluso los propios entornos educativos. Por ejemplo, usando el reciclaje, o sea, toda la concepción del reciclaje o reutilización dentro de los centros educativos, de cómo pensamos en el emprendimiento, no solamente como la lógica de ganar dinero, sino del emprendimiento social en la perspectiva de cómo podemos juntos pensar en algo para el bien común. Nosotros hablamos mucho de los poderes para el bien y cómo podemos desarrollar poderes para el bien para que toda la comunidad educativa primero y la comunidad extendida pueda, digamos, llevarse a un nivel óptimo de desarrollo, cuidando el medio ambiente, cuidando a las personas, respetando los derechos. Esa es la forma en cómo desarrollamos nosotros la Agencia Ciudadana desde primera infancia. Muchas gracias, Oscar. Perdón que te corté. Ojalá nos queden unos minutos al final para que podamos avanzar un poquito más, pero vinculado con lo que Oscar nos está contando y su experiencia en Costa Rica respecto de la educación social y financiera y las alianzas con gobierno y con el sector privado, tenemos el caso de MAC que nos va a compartir cuál es, cómo ha desarrollado un modelo en su organización que le permite también incidir en la política educativa nacional y también si nos puedes contar un poco cómo esto se vincula con la estrategia de inclusión financiera nacional. Gracias. Buenos días con todos y todas. Bien, antes de contar de la organización, me gustaría un poco situar el contexto de mi país. En mi país hay alrededor de 8 millones de estudiantes de instituciones educativas públicas. Tenemos más de 20.000 instituciones educativas públicas, del cual hay un 80% que están ubicados en ámbitos rurales. Hace poco, bueno, no hace poco, alrededor más o menos de unos ya 10 años, se comenzó a hablar precisamente de una educación financiera. Hubo un gran trabajo de la sociedad civil, de la empresa, también del mundo de la cooperación, todos con sus propios intereses. Entonces, las organizaciones civiles como la nuestra, la de CARE, que represento, y muchas entraron a jugar precisamente un papel importante, que es precisamente la educación social financiera y también el cooperativismo. Y es allí donde se formulan, digamos, la contribución para las políticas educativas en educación social financiera y también emprendedora. Aparte de ello, como CARE tenemos un propio modelo
que si no hacemos eso, dejamos de ser CARE, ¿no? Entonces, uno de ellos es trabajar con la agencia. ¿Quiénes son la agencia en sencillo? Somos nosotros. Son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los profesores. Con ellos tenemos que trabajar desde diferentes aspectos. Uno de ellos es obviamente el fortalecimiento de capacidades. ¿En qué temas? Precisamente en estos temas que he visto que a todos nos mueve en estos 2 días, bueno, el espíritu y también, digamos, por ahí va el diálogo en relación a una educación emancipadora, una educación liberadora, ¿no? El tema de la educación social, también el cooperativismo, que apunta, digamos, luego al desarrollo de nuestras comunidades. Con ellos es vital trabajar precisamente, no solamente unos meses, unos años, sino es permanente. Luego tenemos otro espacio u otro eje que son las relaciones. Esto no va a funcionar si es que alguien no lo compra. Y quien lo debe de comprar son los tomadores de decisión. Nosotros somos de paso, ¿no? Nosotros estamos hoy, mañana no. Y es lo que tiene la organización. Entonces, es dejar capacidad instalada, quien precisamente le corresponde al que está en el gobierno de turno, inclusive al propio director, para que institucionalice esta propuesta. Si no, como dicen en la organización, va a ser una experiencia bonita, va a ser una anécdota. Luego se va la organización y esto queda como algo lindo, pero no dejaste absolutamente nada. Luego de ello viene el trabajo precisamente ya, que son las estructuras, que es lo más difícil y lo que realmente demora en nuestra organización hacer este cambio en políticas. Entonces tenemos un modelo muy claro de trabajo. En ese sentido, el modelo es piloteas, ¿no? El modelo, luego generas evidencia, ¿no? Si esto ha cambiado en actitudes, en comportamientos. En el caso nuestro, se ha movido la aguja en relación a aprendizajes. Si la educación financiera, emprendedora, el cooperativismo o lo que fuese, realmente apunta a una mejora de aprendizajes a nivel nacional. Y es lo que nosotros hemos demostrado con este modelo de educación social, financiera y emprendedora de Aflatún, que sí podemos transformar vidas, que sí podemos transformar comportamientos, que sí podemos incluso mejorar las condiciones de un país como el nuestro. Aparte de ello, tenemos clarísimo de que esos 8 millones, probablemente más, van a ser grandes, van a ser adultos, ¿no? Y necesitamos también pensar en el mañana. Y precisamente construimos también ya un eje, digamos, temático de lo que mis colegas han hablado, ¿no? Primero es entenderme a mí mismo, ¿no? Es importantísimo en la currícula que vaya, ¿no? Esa exploración personal, entender por qué estoy aquí y, en fin. Lo otro es ser responsable. O sea, si no educamos con la responsabilidad, realmente no vamos a llegar luego al siguiente punto, ¿no? Que para nosotros es la planificación de cualquier actividad, de tu vida, de las relaciones con el otro, y etc. Lo otro viene en la cultura del ahorro, no solamente económica, sino también en la cultura del ahorro del agua, de la luz y de los recursos renovables y no renovables. Y luego ya viene el tema, desencanta en el tema del emprendimiento, tanto social o financiero. Entonces hay como una propuesta curricular engarzada precisamente en el desarrollo de vida de los estudiantes. Y es así como el modelo ha ido, digamos, incluyéndose en escuelas alrededor. Hemos ya llegado a más de 500 instituciones educativas en el país y vamos dejando capacidad instalada para poder ir y migrar a otros espacios donde realmente se necesita. CARE Perú es una organización que trabaja con comunidades rurales, con comunidades andinas, con comunidades amazónicas, con comunidades en donde probablemente el Estado no llegue y probablemente no llegue nunca, pero ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando directamente con maestros, con estudiantes, con actores de la comunidad, porque también necesitamos que se compren este tema, pero no porque lo quieran comprar, sino que tenga un propósito. Y el propósito es transformar. El propósito es transformar la comunidad y la vida de estos niños, niñas y adolescentes para obviamente tener un plan de vida futuro. Y lo otro que aquí hemos trabajado bastante es la educación previsional, ahorrar para futuro. Es muy importante que se piense precisamente en el tema de derechos, es saber realmente por qué tengo que ahorrar. Para un propósito, sí, pero también para un propósito de vida, para un propósito, digamos, a largo plazo. Y es ahí donde estamos también trabajando este tema de educación eh, solidaria, tal vez con todas las comunidades. Ese es el trabajo que hemos venido desarrollando directamente en nuestro país, todo en el marco, digamos, de la política educativa. Mi país tiene el privilegio de tener un currículo nacional que incluye la educación social y financiera. Es vital, ¿no? Pero es un trabajo arduo que se trabajó hace unos 10 años.
Ahora lo que nosotros desarrollamos son metodologías, o sea, está la política, está la normativa y lo que las organizaciones como la nuestra y probablemente muchas más se basan en esto para decir, no estamos en contra de, sino te estamos trayendo diversas estrategias para que finalmente puedan cambiar, bueno, se pueda cambiar probablemente la vida de muchos niños, pero también, digamos, la construcción de desarrollo de nuestras comunidades. Eso es básicamente, y agradecidísimo con Aflatún, con mis colegas, porque eso es un trabajo, no de ahorita, es un trabajo de muchos años. Yo llevo en la organización 10 años, pero Aflatún lo conozco 5 años antes en otra. Entonces, eso es lo que inspira, digamos, este modelo que realmente es sostenible, ¿no? Porque es contagioso. Y qué bueno que haya muchos jóvenes, mucha gente muy, muy, muy interesada en este tema y que seamos esas semillitas, ¿no? Que vamos difundiendo en diferentes partes de nuestros territorios, en donde estemos. Eso es lo que les puedo contar y muchísimas gracias. Gracias, Mac. Nos quedan 2 presentaciones para terminar y estas 2 presentaciones son súper interesantes porque vamos a poder ver cómo otros 2 proyectos diferentes que combinan elementos de los proyectos anteriores. Entonces, te voy a pedir, Moni, si podés contarnos un poco qué sucede en Educa México y cómo se promueve la economía social desde el programa Ahorra y Emprende que ustedes tienen. Y, por supuesto, si podés agregar algo también de cómo promueven las alianzas que les permiten trabajar con escuelas. Gracias, muy buen día a todos y a todas. Gracias, querida Rocío, siempre un honor estar con ustedes, agradecidísima con nuestra coordinadora regional, Ana Iris Guzmán, que nos invita a este panel. Y bueno, platicarles muy brevemente, Fundación Educa es una organización mexicana, este año cumplimos 30 años de estar trabajando y nosotros básicamente estamos enfocados a temas de desarrollo de competencias para la vida entre niños, niñas y adolescentes. Educa trabaja en todo el país y desde hace 15 años formamos parte de la red internacional Aflatún a través de este programa de educación social y financiera que en la versión mexicana se llama Ahorra y Emprende. Y bueno, pues para nosotros Ahorra y Emprende ha sido, digamos, un parteaguas en la historia de la vida de la fundación, por lo que ha implicado y por los resultados que hemos visto dentro de las escuelas. Nosotros trabajamos en contexto escolarizado. Para nosotros el trabajo directo se hace dentro de aula con estudiantes desde educación inicial hasta educación media superior, que en México abarca más o menos entre los 3 a los 18 años. Y bueno, pues para nosotros la educación financiera tiene un propósito y ese propósito es el propósito social que tratamos de incluir en la currícula que nosotros hemos desarrollado con el apoyo de Aflatún Internacional. Para nosotros la implementación se da a través de 1 hora a la semana de clases dentro de las escuelas, así es de que a lo largo del ciclo escolar, que en México tiene una duración de 10 meses, nosotros implementamos alrededor de 24 horas en una clase que se llama así Ahorra y Emprende, en la que podemos trabajar de manera directa con estudiantes. Para nosotros el tema de la educación social tiene varios elementos, pero hay 2 en los que quisiera yo enfatizar. Desde luego en el currículum que nosotros trabajamos vemos temas de educación financiera, de emprendimiento social, de salud financiera, de ahorro, de cómo desarrollar un presupuesto personal, pero tenemos una línea de aprendizaje, un eje formativo de aprendizaje al que le hemos justamente llamado bien común, y para nosotros el bien común es central dentro de la educación social que nosotros promovemos dentro de la Fundación. Y esto tiene que ver con alcanzar un objetivo de aprendizaje que busca que todas las personas, estudiantes, comunidad educativa, involucra a padres y madres de familia, involucra también al personal docente, eh, desarrollen prácticas sostenibles, responsables, comprometidas, solidarias con su comunidad. En el caso, por ejemplo, de los emprendimientos que nosotros buscamos promover entre niños, niñas y jóvenes, no son emprendimientos individuales, son emprendimientos colectivos que permitan identificar necesidades y proponer soluciones a problemáticas que nos aquejan en el día a día dentro de las comunidades educativas con las que nosotros trabajamos. Así es de que nuestro programa, en la versión mexicana Aflatún Ahorra y Emprende, está muy orientado a desarrollar este tipo de competencias a partir de lo que los niños y las niñas ven en su entorno, qué es lo que les preocupa y cómo lo podemos resolver en colectividad. Y esto requiere un proceso formativo de largo aliento, es por eso que nosotros trabajamos de manera permanente en estas escuelas. Hoy está con nosotros Sayan Sánchez, gerente de Ahorra y Emprende, Nancy Pérez, nuestra directora de programas, quienes están en el día a día en las escuelas, y un niño que entra a una escuela con la que nosotros trabajamos a lo largo de su trayecto escolar en estas escuelas
va profundizando en los contenidos de Ahorra y Emprende a partir de diferentes ejes formativos. Ese es un elemento que para nosotros es muy importante en el tema de educación social. El otro componente que ha permitido o ha facilitado la incorporación de Ahorra y Emprende en las escuelas es la transformación que ha tenido el modelo educativo en México, que desde el sexenio anterior se llama Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana que ha transformado, que busca transformar la forma en la que se aprende y se enseña en las escuelas mexicanas, tiene como componentes esenciales el humanismo, un sentido crítico, pero también un sentido de comunidad, y eso nos parece fundamental cuando hablamos de estos temas. ¿Cómo logramos en colectividad, como les decía, transformar estas realidades? Así es de que la Nueva Escuela Mexicana permite programas como el de Ahorra y Emprende, porque los niños a lo largo del ciclo escolar desarrollan diferentes proyectos comunitarios y las escuelas, los docentes se han apropiado de Ahorra y Emprende justamente para desarrollar este tipo de proyectos comunitarios. A través de la Nueva Escuela Mexicana o de este marco curricular con el que nosotros trabajamos, además hemos podido vincular a Ahorra y Emprende con otro proyecto que también tiene Educa, que es el de los huertos escolares, que en muchos casos ha sido apropiado para el desarrollo de los emprendimientos. A nosotros nos sorprende mucho este sentido crítico que tienen los niños respecto al entorno natural que nos rodea y cómo podemos mejorarlo a través de acciones muy concretas, vía el emprendimiento, que en el caso de Educa, como les decía, se promueve emprendimiento social, y a través de los huertos escolares un enfoque de respeto al contexto natural a través de la agroecología. Entonces, hasta ahí estos dos elementos de cómo promovemos educación financiera y social y financiera, y solo quisiera agregar que para nosotros en la Fundación ha sido indispensable el tema de las alianzas. En México existen alrededor de 330,000 escuelas, 24 millones de estudiantes matriculados. Nosotros solamente hoy estamos trabajando con alrededor de 7,000 estudiantes en este programa en particular, y hemos encontrado mucha apertura de autoridades educativas en todos los niveles, federal, estatal, a nivel de supervisión de zona, para implementar este tipo de proyectos que, como les decía, permite o facilita, operacionaliza de una manera muy concreta el desarrollo de habilidades para la construcción de comunidad en las escuelas mexicanas. Gracias, Rocío. Gracias, Moni. Y súper puntual, doble aplauso. También me gustaría que escuchemos ahora a Avi. Avi, desde la experiencia de la Fundación Gloria de Criet, nos va a contar un poco cómo influye la educación social y financiera en la toma de decisiones en la vida de aquellos jóvenes que acceden a los estudios superiores o a las universidades. Gracias, Rocío, y muy buenos días a todos y a todas. De verdad que súper contenta de estar compartiendo con este panel de lujo esta mañana. Y bueno, ya lo mencionábamos, vengo de El Salvador, Centroamérica, trabajo para Fundación Gloria de Crit. Es una fundación que tiene como propósito brindar herramientas a aquellas personas que no las han podido tener en su vida para que puedan cerrar como ese ciclo de pobreza en el que han estado viviendo. Lo desarrollamos a través de 4 pilares. Uno de los pilares es el pilar de colaboración. En este pilar pues tenemos un programa que brinda, digamos que como fondos a los que diferentes organizaciones pueden aplicar, llámese estas ADESCOs, que son asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones no gubernamentales pequeñitas, escuelas públicas también pueden acceder a estos fondos. También tenemos el otro pilar, que es el pilar de salud. En este tenemos diferentes programas de salud rural integral. También tenemos un programa que tiene que ver con una ludoteca. Trabajamos en uno de los hospitales más grandes del país, el Hospital de Niños Benjamín Bloom, y pues ahí se les brinda como este acompañamiento a los padres de familia, a aquellos niños y niñas que están en etapas terminales de cáncer. Y los otros 2 pilares es el de empleabilidad y el de educación. El de educación es en el que me voy a detener un poquito más. Uno de los programas más grandes que tenemos es el programa Oportunidades. Y ya lo mencionaba Oscar un poco hace poquito. Él decía la importancia de trabajar con los adolescentes y con los niños, ¿verdad? Y en este pilar de educación tenemos oportunidades y también tenemos otro programa que trabaja con primera infancia, pero ya lo mencionaba, me voy a enfocar en el programa Oportunidades. Este programa busca brindar herramientas a jóvenes de recursos económicos limitados con un alto deseo de superación, pues que vienen de estas escuelas públicas. Ellos accesan a nuestro programa
y pueden pasar sobre él a través de 3 fases. En la primera fase brindamos ese acompañamiento educativo, somos complemento académico al que ellos reciben en sus escuelas. Ellos van a sus escuelas y luego van con nosotros y reciben pues educación basada en diferentes pilares. Y uno de ellos pues es el tema obviamente de educación social y financiera. Se trabaja con el niño o la niña o el joven, la joven, pues desde el ser, el que ellos vayan conociendo y identificando quiénes son, qué quieren ser y hacia dónde quieren ir. Y complementamos también con otros aspectos importantes como matemáticas, que es su refuerzo académico, computación, un poco de innovación y tecnología, orientación vocacional, emprendimiento, que es la otra parte súper importante en la que trabajamos gracias a la currícula de Aflatún, y la parte del lenguaje, el que ellos aprendan a leer y escribir correctamente, porque como les decía, trabajamos pues como complemento académico. Esa es la fase 1. En la fase 2 ellos accesan a la universidad, les brindamos becas parciales y por último todo un programa de empleabilidad para que ellos puedan cerrar como este ciclo en el que empezaron con nosotros desde su bachillerato y terminaron pues ya ellos con su carrera universitaria y con todas las habilidades necesarias para ir y buscar un primer empleo de calidad que sobre todo pues les pueda hacer feliz. Entonces en el tema de Aflatún ha sido sumamente fundamental para nosotros contar con la currícula, ya que en la fase número 1 hemos podido fortalecer el tema de educación social y financiera, como les mencionaba, a través de la materia de valores y la materia de orientación vocacional. Y ya que nosotros pues les damos las becas universitarias, nos tenemos que asegurar que ellos hagan ese ejercicio de autoconocimiento de manera profunda y que les permita tomar decisiones más acertadas. Y parte de esas decisiones acertadas obviamente es el tema de la educación financiera, ¿verdad? Porque les enseñamos y les inculcamos mucho, tanto a ellos como a los padres de familia, porque esa es otra parte importante que incluimos a los padres de familia en este trabajo, sobre la importancia del ahorro, la importancia de que ellos vayan teniendo como una meta, y en este caso es la meta la universidad, porque las becas son parciales, ¿verdad? Entonces, ellos van pensando en cómo van a ahorrar, de qué manera pueden ellos ir generando ese dinerito para que puedan luego pues costear la parte que Fundación Gloria Crid no les brinda. Pero otro aspecto súper importante que también trabajamos con los chicos es el tema del emprendimiento. Si bien es cierto, ellos tienen la oportunidad de ir a la universidad, cosa que no muchos jóvenes en nuestro país la tienen, ellos también tienen la oportunidad de descubrirse como emprendedores, ¿verdad? Y luego definir, pues si en el futuro yo ya terminé mi carrera universitaria, tengo la opción de decir, voy y me inserto laboralmente en una empresa o también puedo de repente yo mismo crear mi propio emprendimiento. Y este emprendimiento pues lo hacemos a través de una de las cosas súper importantes que nosotros trabajamos, que es ese juramento, oportunidades le llamamos nosotros, y que es devolver a la sociedad así como ellos han recibido, y también el que ellos puedan ayudar a su comunidad y su país, o traer mejores días para su comunidad y su país, así le llamamos nosotros. Entonces, lo que hacemos es que ese emprendimiento es enfocado justamente en ver a su alrededor y definir o destacar algunos aspectos que necesitan ser mejorados y de esa manera pensar esos emprendimientos que ellos luego pues van desarrollando a medida van avanzando en el programa. Ya pues tenemos 18 años de trabajar con los jóvenes, son alrededor de más de 5,000 chicos que han podido pasar en el programa, y como Fundación Gloria de Crid pues estamos celebrando 20 años este 2025 y pues gracias a Dios hemos podido impactar a más de 3 millones de salvadoreños allá en nuestro país. Nos llena de mucho orgullo, de verdad, poder seguir apostándole a nuestros jóvenes, apostándole a nuestros niños y en general a toda la población que lo necesita, con el propósito que les mencionaba, que es brindar herramientas para que ellos mismos puedan salir adelante, pues por sus propios esfuerzos, ¿verdad? Así que esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Avi. Nos quedan unos minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nos quedan muy poquitos minutos, pero lo podemos aprovechar. Y mientras tanto, celebro el trabajo de estas organizaciones, además de lo que hacen cada uno en sus comunidades, en sus países y en los espacios que habitan. Además, forman parte de un comité regional de organizaciones para Aflatún Internacional y en todo el continente ayudan a la organización para bajar una estrategia global, para acompañar a otras organizaciones, hacer incidencia en gobiernos. O sea, su rol es más que solo lo que acaban de contar en 8 minutos, ¿no? Estamos hablando de un trabajo inmenso
Y además, Ana Iris, por supuesto, representa a todas estas organizaciones en una junta global también en la organización. Entonces, estamos hablando de personas que dedican mucho tiempo a esto. Si tenemos una preguntita por ahí. Gracias. Gracias por esperar. Ya vi 3 personas que querían hacer preguntas y con eso creo que vamos a cerrar. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por el compartir estas experiencias de sus organizaciones. Mi nombre es Esneda Urueña, nosotros venimos de la ciudad de Ibagué, de la cooperativa Confonelec. Nuestra pregunta y nuestra inquietud, pues para cualquiera de los panelistas, eh, la financiación acerca de los recursos, es apoyo del gobierno, ONGs, otras organizaciones. ¿Cuál es la parte, pues estamos hablando de la parte financiera, ¿no? Entonces, ¿cuáles esos recursos con el que cuentan para poder extender todas estas ayudas a las organizaciones? ¿Cómo los captan, cómo los trabajan, cómo los manejan? ¿Cuál es la ayuda que tienen para fortalecer sus organizaciones? Y una pregunta, la segunda para la doctora Abigail. Tuve la oportunidad de conocer El Salvador, su país, hace algunos años. No sé si aún todavía, hoy tuve también la oportunidad ayer en la tarde y hoy de estar en el panel, en la mesa de trabajo del cuidado. Entonces, recordaba hace unos años cuando estaban el programa sobre Ciudad Mujer en algunos departamentos del Salvador. Entonces, también quisiera saber si aún continúan con ese programa de Ciudad Mujer, que fue muy interesante en su momento, que tuve la oportunidad de visitar. Muchas gracias. Comienzo por la última. Quizás voy a empezar yo con la última pregunta. Sí, ese fue un programa desarrollado por el gobierno anterior del expresidente Mauricio Funes. Prácticamente todo en el país ha sido como transformado, ¿verdad? Como tal, Ciudad Mujer, tengo entendido que no existe de tal manera, pero sí ha habido como una transformación en referente al objetivo de lo que antes se conocía como ese programa y cómo ahora pues se están brindando los apoyos. Bueno, creo que aquí podríamos responder cosas distintas a la pregunta que usted hace. Digamos, en el caso costarricense, le cuento, la Fundación Paniamor es una organización privada sin fines de lucro. No generamos nuestros propios recursos, sino que generalmente aplicamos a fondos de cooperación internacional para el desarrollo. Pero en el último tiempo, porque todos sabemos que se ha restringido muchísimo, particularmente Costa Rica ahora aparece como país de renta alta, por tanto la cooperación para el desarrollo es realmente mínima y reducida. Así que nosotros lo que hacemos es alianza público-privada, es decir, empresas que realmente tengan visión. Hay dos cosas nosotros basamos las alianzas en 3 cosas. Uno, valores y principios compartidos, un interés legítimo común, ¿verdad? Obviamente. Y 3, capacidades complementarias. Las empresas tienen el dinero, pero no tienen la capacidad para hacer lo que hacemos nosotros. Entonces, es importante además de estos 3 elementos que las empresas tengan visión de proceso, y de inversión social, ¿verdad? Porque si lo que tiene la lógica es de rentabilidad y mercado, digamos, nosotros no necesariamente entramos, ¿verdad? Tenemos que visualizar una empresa que realmente tenga visión de proceso y de inversión social, y ellos son los que dan recursos para que nosotros podamos desarrollar el acompañamiento, las metodologías, etcétera. Ahora bien, ¿el gobierno nos da recursos? No, pero el gobierno tiene que invertir recursos porque todas las docentes de preescolar, etcétera, que reciben nuestra capacitación, nuestro acompañamiento, que son las que, digamos, implementan los programas o la currícula, pues obviamente son recursos estatales. Así que tiene que también el Estado y el gobierno, pues poner su partecita, no para que la Fundación Paniamor pueda hacer cosas, sino para que su personal tenga el tiempo y la disposición para poder implementar la currícula. Así es como funcionamos nosotros en Costa Rica. No sé si alguien quiere responder otra cosa. Agradezco muchísimo su pregunta. En el caso de nuestra escuela, nosotros somos una escuela alternativa amorosa en Puerto Rico y no recibimos fondos de cooperación internacional como usualmente estamos acostumbrados en América Latina, porque al ser una colonia de los Estados Unidos parecería que no tenemos necesidades económicas. Y ya usted escuchó lo que yo dije al principio. Recibimos fondos del gobierno estatal a través de una ley, de una legislación para las escuelas alternativas y
fondos de diferentes fundaciones en el país que apoyan la misión educativa de nuestra escuela. Gracias. Muy brevemente, en el caso de Fundación Educa, nosotros no recibimos dinero de gobierno, esto por una política institucional, no recibimos dinero de cooperación internacional, recibimos recursos de algunas otras fundaciones, algunas empresas, siempre muy alertas a evitar o prestarnos al social o al greenwashing, pero una forma en la que la Fundación ha encontrado muy efectiva para financiarnos es algo que nosotros llamamos los donativos recurrentes. Personas físicas, o sea, personas como cualquiera de nosotros, que donan mensualmente entre 100 y 500 pesos, que son alrededor como entre 5 y 10 dólares, pero es permanente, 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 y tenemos un equipo que sale constantemente a buscar este recurso para fondear las iniciativas de la organización. Cerramos con Gracias, Max. gracias, sí. Gracias. Bueno, CARE Perú tiene diversos proyectos, pero este específicamente lo financian dos. Una, la empresa privada, y la otra es el Estado. O sea, el Estado invierte recursos para que podamos implementar la iniciativa actualmente en 4 regiones del país, en 4 estados en todo caso. Gracias. Gracias. Una pregunta más. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo. Les habla Catalina Santamaría. Soy docente del área financiera de la Universidad de Santander y les cuento que estoy haciendo mi doctorado sobre mi tesis doctoral sobre alfabetización financiera. Por todo el marco teórico y el estado de arte que he leído, les comento que pues a nivel mundial hay muchísimo, como ustedes, de verdad, muchas personas interesadas en educar financieramente. Pero mi propósito va más allá y quisiera que ustedes por favor me compartieran cómo medimos que realmente los estudiantes apliquen lo que se les enseña, porque la teoría, les cuento, he leído cosas de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de México, y todo el mundo pues dice que la juventud pues tiene un alto nivel de endeudamiento, que todavía no tienen como percepción del ahorro. Entonces entendemos que como ciudadanos del mundo estamos preocupados porque la gente tenga esos conocimientos, pero la cuestión donde aquí principalmente en Colombia la Superintendencia Financiera enseña, tiene digamos, esa directriz, pero no hay algo para mirar y confirmar que realmente se aplica. ¿Cómo me pueden recomendar para sugerir eso en mi tesis doctoral? Gracias. ¿Quién se anima? Precisamente habrás escuchado que formamos parte del comité Aflatún de las Américas y ese es un eje temático. Compartimos tu preocupación. Es un eje temático dentro del comité y aquí tenemos a 2 personas en el público que son los responsables del manejo de ese comité. Así que le voy a pasar el micrófono a Nancy Pérez para que responda a tu pregunta, porque nadie como ella y como Sergio te la van a responder. Colaboración. Muy emocionada de participar. Hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante, cada una de las organizaciones aquí presentes, más todas las organizaciones que forman parte de la región de las Américas y en el mundo, ha hecho diversos ejercicios de sistematización, evaluación, monitoreo, no solamente de los aprendizajes que niñas, niños, jóvenes realizan a lo largo del ciclo escolar, sino hemos hecho distintos tipos de evaluaciones, desde líneas base, evaluaciones de impacto, en fin, muchísimas. Un reto importante es que cada una de estas organizaciones, así como respondió al tema de la financiación, tiene modelos de implementación que han sido contextualizados y por lo tanto cada una de estas organizaciones tiene modelos de monitoreo, evaluación de resultados, de impacto, acotados al contexto. Entonces, un reto importante para el comité ha sido que estos ejercicios en realidad pues son ejercicios personalizados. Por lo tanto, homologar, estandarizar, poder generar, digamos, resultados a nivel de región ha sido un reto importante. Lo que te podemos invitar es que cada una de estas organizaciones tiene estos ejercicios, algunos son públicos, otros se pueden conseguir a través de Aflatún Internacional y lo que sí podemos asegurar es que hay evidencia del cambio en la vida de las personas, niñas, niños, no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, de que la educación financiera, la educación social y el emprendimiento han cambiado no solamente la vida de las personas, sino la vida de las comunidades. Pues Edward Thorndike decía que todo lo que existe en una forma existe en una cantidad.
Y claro, como dice Nancy, es un reto súper difícil. Vos que enseñás educación financiera, sabes que los profesores no tienen buena educación financiera. Es decir, están sobreendeudados por muchas razones. Nosotros hemos propuesto que hay muchas formas, pero uno de los hallazgos a partir de eso era que nos preocupa un poco el comportamiento, cómo se comportan las personas al final, porque una persona puede tener el conocimiento sobre la educación financiera, puede saber hacer un presupuesto, pero no llevar un presupuesto, ¿cierto? Ese es exactamente. Entonces, parte de lo que nosotros hemos propuesto, como dice Nancy, cada uno tiene un modelo distinto y desde Fundación Cogranada lo que hemos propuesto es complementar eso con matrices especializadas de observación comportamental haciendo prepost, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es tomamos una muestra de conducta al iniciar el programa, a- las personas atraviesan el programa y miramos si existe un efecto en el cambio comportamental entre la línea de base y la medición final. Esa es una propuesta, quizás te funcione, ¿cierto? Si hay buen control, quizás funcione. Es costosa en términos de entrenamiento, ¿cierto? Y de tiempo, porque además tú no puedes homologar que si tú y yo estamos midiendo, ¿cierto? Exactamente, logremos medir de la misma forma. Tienes que reducir un poco sesgo, tienes mucho tiempo de entrenamiento, pero creo que eso nos ha funcionado para pasar de, claro, modelos sobre conocimientos, modelos sobre competencias, a mirar qué ocurre en el comportamiento final de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Gracias, Sergio. Nos pasamos ya de tiempo. Si Ángel nos Solamente me da... gustaría hacer un anuncio. Pronto vamos a compartir, vamos a hacer un webinar justo para compartir un estudio que se hizo en Uruguay sobre el tema del sobreendeudamiento con las familias y cómo este tipo de estudios en realidad también lo que nos enseñan es a ver las otras variables que escapan, pues digamos, como al tema de la persona y lo que la persona hace con lo que les enseñamos. Entonces, los 3 vamos de a mantener. octubre, 3 de octubre. No, y todos los que estén interesados en estudiar, en hacer tesis, en hacer trabajos, nos escriben y estamos súper dispuestos a ayudarlos y a compartir todo, como decía Nancy, lo que está público. Sé que hay más preguntas, pero Ángel, nos pasamos el tiempo. Vos, si las autorizás, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Eliana Ramírez y soy trabajadora social. Mi interés es replegar esas experiencias, compartirlas en la comunidad donde yo estoy, que es una vereda y que existe bastante dificultad en todos los aspectos, sobre todo que existe pobreza. Bueno, los indicadores de pobreza, ya todos ustedes han hablado de los diferentes factores. Sin embargo, me interesa es un apadrinamiento. Es una escuelita donde solamente existen por ahora 30 niños, de los cuales existen niños 2 o 3 en cada curso, uno de primero hasta grado quinto. Cada día son menos los niños que van a estudiar a esa escuela. Precisamente la deserción escolar ha aumentado por los indicadores de pobreza. Entonces quisiera saber si ustedes apadrinan ese tipo de proyectos. No estamos buscando apoyo económico, sino la experiencia que ustedes tienen para replegarla si es posible. A ver quién se anima a apadrinarlos. Es la vereda Boca de Monte de la escuela de Motoso. Buenos días. Usted dijo que no necesitaba dinero, solo acompañar la experiencia. ¿Y usted es colombiana? Bueno, cuente con nuestra escuela. Gracias. Yo quería hacer un comentario primero y luego, pues no sé si una pregunta, pero como la lógica de la finalización en Canadá, yo vivo en Canadá es el peor enemigo la deuda. Todas las familias, nadie puede pagar la deuda. En América Latina y en África nos impusieron la deuda, el crédito fácil desde el 2000, como la estrategia esa no me acuerdo cómo era, la estrategia del milenio, que para acabar con la pobreza. Para acabar con la pobreza metimos a la gente en más pobreza, porque ya estamos esclavizados en la lógica de la deuda. Entonces, esto lo que ha jalado es el consumo, el excesivo consumo. Uno de los elementos que hemos reflexionado en estos días al respecto de las economías transformadoras es
¿cómo hacemos para pelear contra la lógica del consumo? También, ¿no es cierto? Entonces, le enseñamos a los niños a organizar sus finanzas para que puedan seguir consumiendo, para que puedan seguir consumiendo los aparatos que da el mercado y toda esta dependencia que tenemos, además de unas multinacionales odiosas, ¿no es cierto?, que tienen el monopolio de la economía mundial. Entonces, cómo nosotros, desde el espacio de lo educativo, ¿cierto?, aprendemos es a aliarnos, porque también es otra cosa. Por ejemplo, lo que digo, Canadá, pues pero la gente en Canadá es más individualista. Sin embargo, hay muchas cooperativas. Bueno, pero no son lo mismo que las cooperativas populares, organizadas, comunitarias que creemos que son más pertinentes. Entonces, ¿cómo desde los espacios educativos podemos colectivizar más bien esas soluciones, esas respuestas, ¿no? Es un poco, yo creo que tiene que ver con lo que hemos venido a dialogar. Creo que no podemos profundizar mucho en eso y antes que ustedes arranquen yo puedo decir, no vamos contra contra el concepto del consumo, sino que lo destruimos. Le enseñamos a los niños, a las niñas y a los jóvenes por qué hay que consumir, qué no, por qué y todo lo que tenga que ver con habilidades verdes vinculados con el consumo. Entonces no vamos contra eso, sino que lo desterramos desde entrada. Si querés después en detalle te podemos contar un poco más cómo se hace eso en la práctica. Solo un ejercicio práctico y es que trabajamos con láminas para que nuestras niñas y nuestros niños puedan hacer una diferencia muy clara entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad. Y desde ahí partimos. Una preguntita relacionada con el trabajo que vinimos haciendo desde ayer de pasar a la acción. Yo quería preguntarles si cada una de las escuelas comunitariamente en su barrio, en su localidad, hicieron en concreto con las familias o con otras entidades acciones concretas, bancos comunales, producciones reales donde se utilicen en emprendimientos productivos estas instancias de financiamiento con estudiantes y con las familias de las escuelas. Sí, creo que cualquiera de las organizaciones podría darte ejemplos concretos, pero efectivamente a la larga esa es una de las cosas que podríamos medir como un indicador. Cuando logramos que una comunidad educativa, padres de familia, docentes y técnicos administrativos, junto con niños, niñas o adolescentes, se encargan de hacer algo para el bien común de la comunidad, gestionando esos recursos, viendo dónde se consiguen, cómo se buscan las alianzas al interior de la comunidad para poder producir, embellecer un parque o limpiar, no sé, lo que quieran hacer, ¿verdad? O establecer tachos para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No, para el reciclaje, digamos, para recibir los distintos materiales de reciclaje, lo que sea. Eso lo define la comunidad, lo define el centro educativo, no lo define la organización, no lo define desde arriba la currícula, digamos, sino que lo hacen los propios centros o las comunidades educativas. Moni. Un ejemplo muy concreto, durante la pandemia, una de las estudiantes de una de las escuelas donde nosotros colaboramos de alrededor de 13, 14 años de primero de secundaria, los papás se quedan sin trabajo, trabajaban en oficios diversos y la niña como parte del desarrollo de su emprendimiento dentro de Ahorra y Emprende empieza a producir lechugas y va y pide semillas a la alcaldía, que es como el municipio. 4 o 5 años después, hoy la familia vive de producción de lechugas y de algunas otras hortalizas que ha sumado al huerto en casa. Entonces, eso para nosotros es un ejemplo muy claro del impacto, porque además en el proceso se capacitó también a la mamá, se capacitó a la abuelita, al papá, al hermano, y hoy esta familia vive de la producción de las hortalizas que surgieron como un emprendimiento. Podemos conversar luego del panel. En el caso de Puerto Rico, el 58% de las familias vive bajo los niveles de pobreza. Nuestros estudiantes, el 82%, vive bajo los niveles de pobreza. Y nos hemos tomado muy en serio el acompañamiento a salir de la pobreza y el 52% de nuestras familias ha logrado salir de la pobreza, muchas de ellos con emprendimientos sociales y económicos. Gracias a todos. Gracias por las preguntas y la participación. Un aplauso al panel y gracias, Ángel. Por favor, una fotografía del recuerdo. Vamos a ponernos allí de pie y me dejan el flyer para que podamos tener ese backing aquí al fondo.
Alguien que me ayude con las fotografías, Jairo. Y al revés también me están diciendo acá, de este lado, sí. Vamos a tener aquí una fotografía de este panel muy interesante, por lo visto todos queremos llevarnos ese recuerdo. Y voy a pedirles a los compañeros de Más de Aflatún que suban también para que acompañen esta fotografía de recuerdo. Vengan por acá porque viene una delegación de otras regiones, de otros países. Ya, vale. Si usted implementa Aflatún, suba la foto. Justo, tú también, por favor. Doctor Mauricio, ¿nos haría el honor, por favor, de acompañarnos a esta fotografía? Veo a Rafael. ¿Dónde está Rafael? Si alcanzo a verlo. Rafa. No lo alcanzo a ver ahí. No tengo mis gafas. Rafa. Ven, corre. Dame un segundito que viene Rafa. Y para que ellos queden, ¿por qué no la tomamos al contrario, como decías ahora? Sí, vale, otra al revés. A ver, allá, mirando a Senti. Listo, damos media vuelta, van a tomar la foto de al contrario. Vamos a mirar hacia allá. Hace más al centro, Mauricio, por favor. Córrete un poquito. Ven, Rafa, vente. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y juntémonos un poquito para que alcancemos todos a quedar en esta fotografía. Arriba la mano. Saludemos. ¡Eco! Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Ayer en la noche, mientras se bajan aquí los invitados especiales, Sebas, tengo que decir que espérenos porque vamos a la declaración final. Espérenme, por favor, porque no hemos terminado. Nos falta la más importante, la declaración final. Me están reclamando. Vamos a esperarnos un momento porque viene la declaración final. Y entre tanto vamos a ubicarnos, por favor. Les pido que se sienten un momento. Recuerden que hoy también tenemos el almuerzo por invitación del Departamento de Prosperidad Social. Así que no se vayan sin su almuerzo. Algunos se fueron a almorzar a otro lado ayer. Así que, oigan, estaban pidiendo música ayer en la noche y no me dejaron colocar las mías. 5 segundos de esta, por ejemplo, mientras se sientan un momento, por favor, acomódense. Vamos a esta parte final. Oiga, mire esto. Escucha. Esta parranda se firma con un café. Esta historia se construyó en Colombia. Y aquí traigo la guitarra y un acordeón. Y eso también dice así, Listo. De Santander para Colombia y el mundo. El heredero, no lo pudimos traer porque estaba ocupado. Y con esto, entonces,
Quiero darle paso a Sebastián mientras termina la fotografía. Sebas, voy a cumplir tu promesa o mi compromiso. Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Para ir cerrando la jornada tenemos un momento muy importante y por eso les invitamos a que nos acompañen allí. Recuerden que tenemos almuerzo en la Universidad Cooperativa y que la agenda sigue precisamente en la Universidad Cooperativa en la tarde. Vamos a compartir las conclusiones de las mesas de trabajo que tuvimos ayer y hoy, y también vamos a compartir una propuesta, un borrador de declaración final de este Foro Internacional de Economías para la Vida. Les pedimos a los compañeros y compañeras que están de pie para que se puedan sentar para poder compartir este espacio de conclusiones. Fabio, si me ayudas, compañero Fabio. Ya ahorita tendremos espacio para las fotos allá afuera, en el almuerzo, en la Universidad Cooperativa, que también en logística tenemos que entregar el auditorio ahorita. Bueno, voy a invitar a los compañeros encargados de compartir las conclusiones para que me puedan acompañar acá en tarima, por favor, los compañeros del equipo metodológico. La dupla a dos voces que va a compartir las conclusiones de cada mesa, por favor, acá en tarima. La dupla de cada mesa que va a compartir las conclusiones, por favor, acá en tarima. Vamos acá en tarima para que nos acompañen, por favor. Listo, juventud. Venga, por favor. Profe Miriam, la dupla de desarrollo rural. Acá en tarima, por favor. De educación. Aquí están, perfecto. Listo, entonces les vamos a dar paso a los compañeros de la mesa de desarrollo rural. Profes, vengan acá, quiero que por favor reconocer el trabajo de un equipo metodológico de profesores y profesoras de una red universitaria de economías emergentes y alternativas de esta región del país. Todos ellos fueron las personas que estuvieron detrás de este trabajo metodológico, ¿sí? Así que por favor a ellos un fuerte aplauso a este equipo de profesores de la red universitaria de economías emergentes y alternativas. Vamos a escuchar las conclusiones de la Mesa de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Gracias. Buenos días para todos y para todas. ¿Cómo están? Hicimos un ejercicio muy rápido de matriz DOFA. Queremos leerlo respecto de las potencialidades del sector agropecuario colombiano y de desarrollo rural. En términos de fortalezas, se encuentra por el equipo la diversidad de especies endógenas y potencial para fortalecerlas, experiencias de economía popular, social y mutual como modelo de vida en el campo, interés creciente en prácticas agroecológicas y transiciones a la producción orgánica, posibilidad de articulación con instituciones educativas y de investigación para incluir formación agrícola desde colegios hasta universidad, mano de obra campesina con conocimiento empírico de los ciclos de producción, capacidad de producir alimentos para consumo interno, preferencias de financiación por el sector público. Sin embargo, se encuentra que hay una preferencia muy importante en el manejo de esquemas asociativos y mutuales, lo que fomenta la autonomía y la cooperación. En términos de debilidades, tenemos que estamos en un modelo de comercialización excluyente, una escasa capacidad de negociación de los productores frente a mayoristas y cadenas de distribución, desarticulación entre productores, comercializadores y consumidores, tierras desgastadas con alta dependencia de agroquímicos e insumos costosos, débil gestión y control de los recursos financieros destinados al campo, deficiencias en infraestructura vial, infraestructura en general y en transporte rural, asistencia técnica poco efectiva y producción basada en imitaciones más que en producción
técnica. Listo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente mesa, Juventud, para que nos acompañen, por favor. Es importante también resaltar que obviamente estamos compartiendo las conclusiones de una sistematización que está cargada de contenido y de discusiones que se las estaremos compartiendo a todos y todas para que esté al alcance precisamente de todas las personas que asistieron al foro, pero que también están interesadas en conocer lo que aquí dialogamos. Vamos con las conclusiones de la mesa de jóvenes. Muy buenos días. Dentro de la mesa de jóvenes participaron diferentes actores, los cuales nos favoreció a poder llegar a grandes conclusiones. Una de ellas, ¿cuál es? Que muchas veces dentro de la parte de cultural estamos siempre sesgados a lo que siempre estamos viviendo y no validamos aquellos cambios que se tienen actualmente en tecnología y en la parte cultural. Debemos abrir las puertas a estar a cambios, poder fortalecer y no siempre estar con las mismas conclusiones. Y por otra parte, poder nosotros tener esa cavidad o ese espacio para que los jóvenes puedan ir transformando aquellas ideas que ellos tienen sin estar haciendo, por ejemplo, sesgos de parte de experiencias o aquellas partes importantes que ellos quieren darnos a conocer, pero muchas veces nosotros en la parte adulta, en la parte cultural, estamos siempre cerrados a no estar abiertos a la innovación. Muy buenos días para todos. También llegamos a la conclusión de que es importante tener estos espacios en la que varias organizaciones, cooperativas y, bueno, todos los que vinieron hablen sobre estos temas, pero haciendo énfasis en que debemos incluir a los estudiantes o sea, incluir a los jóvenes desde el principio, porque estamos aquí y con todo respeto vemos personas que son mayores, pero también es importante incluir a los jóvenes que tengan derecho a alzar la voz y a decir lo que piensan aquí, porque pienso que todas las voces de los jóvenes son importantes. Gracias. Recalcando la información recalcando lo que dijo mi compañera, puedo decir que la idea de nosotros como ustedes sobre todo que son ya mayores, yo por mi parte tengo tan solo 15 años, yo puedo decir perfectamente que a veces los adultos tienen parte que ver en eso, en el hecho de que los jóvenes ahorita mismo sean muy cerrados. Y es el hecho de que como adulto está el sesgo de que los jóvenes, claro, solo les gusta entretenerse, jugar, pero siento que si ustedes como organizaciones se toman el tiempo yo qué sé, incentivar a los jóvenes, de ir a las escuelas a hablar, pedir el hablar, el decir, el incentivar a los jóvenes, puede permitir que los jóvenes que vienen retraídos y que no han podido sacar esa personalidad, esa innovación, esa motivación, porque sé que hay muchos jóvenes talentosos que buscan innovar, buscan una nueva oportunidad para ellos, puedan sacar esa oportunidad, puedan expandirse y que eso ya no sea su cárcel, sino que la mente se convierta en algo creativo. No en algo que simplemente los haga retroceder, que los haga sentir miedo, que los haga sentir temor, no, sino que salgan adelante y puedan tener sus propios emprendimientos, tanto como jóvenes como adultos, porque sé que la mayoría de todos quieren un cambio, incluyendo los jóvenes también entran en eso. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a la mesa de jóvenes. Vamos con la mesa de mujeres y economías del cuidado, que también estuvo presente en estos diálogos y conversaciones. Vamos con las conclusiones de esta mesa. Bueno, buenas tardes. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora Adriana Jiménez. Tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora Adriana Jiménez en la mesa de diálogo sobre mujeres y economía del cuidado.
Para este caso, para el foro de COVID, el tema de los cuidados del trabajo es retomado con un enfoque humanístico en el cual se pone en el centro al ser humano, ya sea hombre o mujer, con el fin de implementar todo un sistema de cuidados que aporten a una vida digna tanto a quien se cuida como a los cuidadores. Para el caso de nuestra mesa, pudimos obtener las siguientes conclusiones. Primero, urge el reconocimiento, la redistribución y revalorización del cuidado como un trabajo esencial para la vida y la economía. También se requiere un cambio cultural profundo para superar estereotipos sexistas y garantizar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, tanto dentro de la familia y pues también en parte del hogar. El cuidado debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y del término de los cuidados como un conjunto de actividades cotidianas que permiten atender y regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas con necesidad de cuidados, ya sean niños, adulto mayor, personas discapacitados o enfermos. Finalmente, se identificó la necesidad de crear sistemas de cuidado integrales que articulen el Estado, las familias y la sociedad civil, también los sindicatos y el sector privado. En síntesis, lo más importante es avanzar en el reconocimiento del cuidado como un trabajo esencial y un derecho humano, articulando redes comunitarias, familiares y sociales que sean viables y sostenibles. Estas redes deben tener la capacidad de interlocución con el Estado con el fin de impulsar la creación de políticas públicas del cuidado y garantizar la corresponsabilidad social, la equidad de género y un cambio estructural hacia sistemas integrales del cuidado. Gracias. Y vamos con las conclusiones de la última mesa para luego poder escuchar a tres voces, donde hemos incluido también el 44% del continente. Recuerden ayer que nos hacían esa observación. Vamos con las conclusiones de la última mesa y luego con la lectura de la propuesta, tengámoslo en cuenta, de declaración final del foro. Mesa de educación. Bueno, desde la Mesa de Educación e Investigación, aquí nuestros compañeros, desde lo planteado desde la campaña del currículo global, la Universidad del Buen Vivir, la Escuela de Formación Pública de Economías para la Vida, Políticas para la Vida, disculpen, les queremos compartir estas 5 conclusiones. Primero, la educación en economía popular y solidaria debe surgir desde las comunidades y construirse colectivamente. Esto significa que la educación no puede imponerse desde modelos centralizados ni verticales. Las comunidades deben ser protagonistas en el diseño y aplicación de procesos educativos que respondan a sus realidades, saberes y necesidades locales, regionales, globales, en simultáneo. Propuestas como la Universidad del Buen Vivir, radios educativas, comunitarias, espacios pedagógicos, territoriales y todas las confluentes de información que participaron en la mesa muestran que es posible construir conocimiento desde lo colectivo, vinculados sectores, actores que asuman la educación con responsabilidad compartida, con un enfoque popular y transformador. 2. La práctica y la experiencia son fundamentales para el aprendizaje significativo. La economía solidaria se aprende desde la vivencia. Las ferias, las cooperativas escolares, los proyectos productivos y las prácticas cotidianas son escenarios vitales donde el aprendizaje se vuelve tangible. Se destacó la importancia de aprender haciendo, promoviendo la participación directa de niñas, niños, jóvenes y adultos en procesos reales que conecten lo educativo con la vida, generando escenarios posibles para proyectar un sistema de educación en asociatividad solidaria, popular y comunitaria que conduzca a la sistematización de las experiencias donde se involucre los caminos ya andamos. Bien, andados. Vamos. 3. Es urgente
reconfigurar los currículums desde una pedagogía crítica, flexible y situable. ¿Están de acuerdo? Aplauso. Los modelos educativos actuales priorizan la competencia, el individualismo y el asistencialismo. Se requiere avanzar hacia una educación liberadora que forme seres humanos, pensamiento crítico, con conciencia social, capaces de trabajar en colectivo. Esto implica diseñar currículums flexibles, interculturales, emancipadores, con enfoque comunitario, que integre contenidos de economía popular y solidaria como eje transversal y como tema aislado y no como un tema aislado o marginal, reivindicando el rol del docente, mentor, facilitador, que materialice los currículum en un enfoque y marco holístico, intergeneracional, intercooperativo, intersectorial y global. Ah, maravilloso. La articulación de investigación política. Pero, no, está bien, espérate. Sin anteojos. Marica, veo peor. Sí, solidaridad entre los pueblos. Espérate, por ahí. No, yo veo bien. Dale. Pero es que estaba viendo cuál me gusta más, la primera o la última. La quinta me gusta más. ¿Quién quiere la cuarta? Dale. Lee la cuarta. La cuarta, sí. La comunicación popular y comunitaria es un pilar para la educación alternativa. Los medios comunitarios, radios, canales, locales, redes, son herramientas pedagógicas potentes que históricamente han formado e informado a los pueblos. Reactivar y fortalecer estas plataformas con contenidos construidos por y para las comunidades permiten democratizar el conocimiento y contrarrestar la desinformación. Involucrar diálogos con sectores a la conformación de una comunicación local, regional, indígena, de campesinos y de todos los actores partícipes. Ahora sí. Gracias. Bravo. 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 Apoyemos la educación popular transformadora. Bueno, la articulación entre investigación, política pública y educación popular es indispensable para la transformación de la realidad. La investigación debe acompañar los procesos educativos desde una lógica de co-construcción de saberes, reconociendo el conocimiento popular como válido. Asimismo, es fundamental incidir en la formulación de políticas públicas que reconozcan, validen y apoyen estos procesos alternativos, permitiendo su sostenibilidad y expansión. La economía popular y solidaria no puede seguir siendo un tema anual o accesorio, deben ser parte de la estructura del modelo educativo nacional. Ah, bueno, el 6. Dale. Ya, sí, no, ya. Ah, bueno, luego, pero entonces hay otra que dice que es que hay unas cosas que habíamos hablado sobre cómo aliar el movimiento de economías transformadoras al movimiento de educación popular, porque en Colombia hay una red de educación popular, el Consejo de Educación Popular de América Latina tiene un capítulo en Colombia que agrupa muchas organizaciones de educación popular en todo el país. Entonces la idea, una de las ideas que propusimos era cómo desde la educación popular, desde la investigación acción participativa que ya se desarrolla en muchos institutos universitarios o como la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en Bogotá, que tiene su área en educación popular, cómo aliar estas lógicas, estas búsquedas en educación popular con las búsquedas también que tenemos en economías transformadoras, le daría una gran potencialización. Ese es el 6. Y, Vamos por el 7. y lo último es que hicimos una parte de Foro Social Mundial, logramos construir unos comités, tenemos unos comités que van a ser muy dinámicos allí. Gracias, vamos por el Foro Social Mundial en Colombia. Entonces, el Foro Social Mundial, hay mucha gente que está favorable en el Consejo Internacional a que sea en Colombia, pero tenemos que ir a Benín el año próximo, en 26, agosto del 26, para ir a llevar la propuesta estructurada. Entonces, estamos conformando esos comités que nos ayuden a estructurar esta propuesta concreta, logística, comunicación, finanzas, relacionamiento, etcétera. Entonces, si hay gente que quiera juntarse, bienvenido, bienvenida. Y bueno, ahí seguimos para tener en el 2028 el Foro Social Mundial en Colombia. Y la última, levanten la mano todos los que estuvieron en el taller de educación y Foro Social Mundial. Vamos, lista, todos fueron. Está en la lista, está en la lista, está en la lista. Bueno, gracias a la mesa de educación. Voy a dejar esto por acá. No se me cae.
Y vamos con la propuesta de declaración final del Foro Internacional Economías para la Vida, Ecovida 2025. Va a ser leída a 3 voces y quiero explicar la representación de esas 3 voces. En primer lugar, vamos a tener al maestro Miguel Fajardo por parte del territorio santanderiano y precisamente por parte de Colombia como una voz que va a dar lectura a esta declaración. Vamos a tener también al 44% del continente presente, a Rogero Daló, que nos acompaña de Colacov y que obviamente ese 44% no podemos dejarlo por fuera. Y nos acompaña la compañera Anairis Guzmán, precisamente como una voz de Puerto Rico, Caribe, mujer, precisamente, y República Dominicana. Así que estas 3 voces van a compartir la propuesta de declaración final del Foro Ecovida 2025. Bienvenidos y bienvenida. Foro Internacional de Economías para la Vida, Declaración de Bucaramanga 2025. Ecovida, del acuerdo a la acción. Desde el Foro Internacional de Economías para la Vida 2025, realizado en Bucaramanga 15 y 16 de septiembre de 2025, considerando que la humanidad vive una de las mayores crisis que amenaza la extinción de la vida sobre el planeta, dado que el actual sistema de producción de bienes y servicios depreda la naturaleza y genera una brutal desigualdad social. Que la convocatoria del Foro Ecovida 2025 tiene el propósito de compartir saberes, experiencias y compromisos para generar y actuar en transformaciones socioecológicas que reconozcan la vida y la dignidad humana como un centro de economía, la política y la cultura. Que al estar cerca del abismo del colapso de la vida, nuestras organizaciones, una vez más, nos comprometemos a reconocer el esfuerzo del gobierno colombiano en el impulso a las transformaciones socioeconómicas a favor de los excluidos y de la naturaleza. Reafirmar el compromiso colectivo firmado en el marco del primer Foro Ecovida de 2024 en Cali, Colombia, plasmado en el Pacto Internacional de Economías para la Vida. Seguir trabajando en organizaciones de base, redes y plataformas que alienten las acciones de creación y resistencia al modelo hegemónico dominante hacia un modelo de desarrollo económico y social que enmarca la centralidad de la vida. Reforzar el compromiso de lucha en contra de la pobreza y de la desigualdad, impulsando en todos los países la inclusión productiva de las familias y comunidades a través de la asociatividad solidaria desde y a partir de lo local para la transformación de lo territorial. Diseñar e impulsar instrumentos de integración institucional hacia un espacio o plataforma que confluya a todos los movimientos alternativos y alterativos de resistencia, tales como movimiento, red de organización, espacio asociativo en el ámbito de la economía social, solidaria, popular y comunitaria, que impulsan y construyen un modelo económico y social que garantice la vida en el centro como criterio y base de evaluación. Diseñar e impulsar una agenda de trabajo asumida colectivamente con metas y objetivos que apunten a concretar el quehacer y las prácticas territoriales. Salvaguardar principios éticos que contribuyan a que los procesos de articulación, organización e impulso de propuestas
avancen cada vez más en espacios compartidos y consensuados, donde se preserve el camino de construcción colectiva, autogestionaria, participativa y democrática. Desde el Foro Ecovida 2025, crear un comité de impulso que aporte a la proposición de que Colombia sea sede del Foro Social Mundial 2028. La vida es el centro y fin último de todo nuestro quehacer en la búsqueda del buen vivir. Bucaramanga, Santander, 16 de septiembre de 2025. Muchísimas gracias, maestros. Con esta propuesta de declaración final, que es propuesta precisamente la estaremos compartiendo, damos por culminado esta jornada de la mañana acá en el auditorio de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué nos queda de la jornada de hoy? Dirigirnos inmediatamente para tomar un delicioso almuerzo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero antes, una foto muy rápida acá en tarima, antes de que el máster me siga regañando por la entrega del auditorio. Rápidamente nos vamos a almorzar y sigue la agenda en la Universidad Cooperativa de Colombia con la Feria de Agroecología y Economía Solidaria. Rápidamente en tarima, foto y salimos a la Universidad Cooperativa.